Bueno, vamos a ir dando inicio a la sesión. Primero que nada, agradecerles a las personas que nos acompañan, a quienes designaron un espacio en su agenda para compartir este evento con nosotros. Esta sesión vamos a hablar de cómo transformar tu SM a través de la inteligencia artificial. Tengo la dicha que me acompañe Ricardo García Peláez, quien es el responsable de ventas de canal y desarrollo de negocio en Iberia, representa a Grupo SER. Y me presento, mi nombre es Aldana Coronel, pertenezco al equipo de marketing y ventas de AmiPro SM Solutions. Gracias, Ricardo, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, un poco contarles cómo hacer la dinámica de la sesión. Primero, les voy a presentar quién es AmiPro. Seguramente hay varios clientes que se subieron a esta sesión. Luego, cómo surgió esta alianza con Grupo SER. Y luego ya nos vamos a adentrar en cuáles son los puntos de dolor que hoy tienen las empresas al no tener automatizado y gestionado el ciclo de la información. Vamos a presentarles Docs y Zika, esta plataforma que resuelve todas estas problemáticas. Y luego Ricardo nos va a compartir casos de uso dentro de la plataforma, donde vamos a ver diferentes ejemplos y demás. Luego al final de la sesión vamos a abrir un espacio de consultas. Lo que les pido sí que mientras Ricardo o mientras yo voy presentando, vayan escribiendo las preguntas en el chat, así no se olvidan. Y al final de la sesión las vamos a ir respondiendo. Ahí va. Bueno, ¿quiénes somos? AmiPro es una empresa que ya tiene más de 12 años de crecimiento sostenido. Tenemos oficinas acá en Madrid, en España. Nuestro foco está en acompañar a nuestros clientes y posicionarlos en el estrato más competitivo del mercado, acompañando todo su desarrollo y su proceso, su camino en la transformación digital de su negocio. Tenemos un equipo de más de 25 consultores certificados. Tenemos más de 70 proyectos internacionales. A medida que fuimos creciendo, no solamente en estructura, sino fuimos creciendo en estas alianzas estratégicas, fuimos escuchando a nuestros clientes en las necesidades que tenían en optimizar sus procesos. Hicimos más de 70 proyectos internacionales, tenemos más de 10 acuerdos internacionales y en general llevamos más de 80 proyectos en todo lo que es tecnología SM. Estos son algunos de nuestros clientes ¿sí? que fueron sumándose a lo largo de estos años. Tenemos a Celnex, que se sumó recientemente, Cepsa, Finsa, Frinsa y demás. Bueno, ¿cuáles son nuestros servicios? Si bien nosotros comenzamos implementando soluciones para la optimización del ciclo financiero, tenemos otros servicios. Hoy vamos a enfocarnos en la gestión de contenido empresarial con nuestra alianza con Grupo SER. También tenemos la automatización de procesos empresariales y estamos muy contentos porque estos años, digamos, de posicionamiento en el mercado, siendo especialistas en implementar estas soluciones de nuestros partners, fuimos desarrollando soluciones propias. Tenemos un laboratorio de innovación de AmiPro, donde el equipo se especializa en potenciar estas herramientas de nuestros partners, trabajamos en conjunto. Hay soluciones que ya fueron implementadas en algunos clientes y otras que ya están saliendo al mercado para potenciar los procesos de las empresas. Así que estamos muy contentos. Recientemente se lanzó la primera suite de 8 soluciones y esperamos para el año que viene poder presentarles el resto de nuestro offering. Bueno, acá Ricardo, ¿nos querés contar un poquito de Grupo SER? Bueno, en primer lugar, Aldana, muchas gracias por contar con SER para esta presentación. Y yo voy a ir un poco rápido para que tengamos tiempo de centrarnos a ver la solución más adelante, ¿no? Pues nosotros somos una empresa alemana que llevamos casi 40 años en el mercado haciendo una única cosa, que es gestionar la información y ayudar a las organizaciones a automatizar sus procesos. Somos un fabricante de tecnología y hemos tenido el foco única y exclusivamente en el desarrollo y la automatización de procesos y de contenidos en las organizaciones. ¿Vale? A día de hoy, millones de usuarios trabajan con nuestra solución y la mayoría de ellos tienen relaciones de más de 10 años con nosotros.
¿Esto por qué es así? Porque siempre hemos estado centrados en lo que necesita el cliente. Hemos estado muy cerca de las necesidades del cliente. Nosotros hemos puesto foco dentro del desarrollo de nuestras soluciones en cubrir esas necesidades que tienen desde el punto de vista de su operativa y siempre con la mente centrada en adaptarse o cumplir con las distintas normativas de seguridad, tanto locales como internacionales. A día de hoy tenemos presencia en más de 22 localizaciones, en Europa, en África, en Estados Unidos y, formamos parte del grupo Carlyle, que es un fondo de inversión, y esto origina que hace 2 años, porque quizá muchos de los que estáis conectados no nos conocéis, desembarcásemos con presencia y con estructura en diferentes países. A día de hoy, aquí en España, tenemos un equipo de servicios profesionales, tenemos la estructura comercial y damos servicio y ayudamos a los partners a llegar a vosotros para ayudaros en vuestras necesidades de negocio. ¿Cómo nos ven los analistas? Bueno, pues nosotros ahora mismo dentro del mercado estamos considerados, recientemente se publicó el informe de IDC en el que nos han designado como líderes en el mercado de la automatización inteligente de contenidos frente a otras soluciones, o los analistas como Gartner o Forrester, donde también hemos salido en algunos de estos informes como líderes en el ámbito de capacidades críticas. Vale, aquí yo creo que Aldana va a continuar. Genial, gracias Ricardo. Nada, a ti. Bueno, ya un poco ingresando a la webinar, al tema que vamos a tratar hoy, cómo transformar tu SM a través de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco cuáles son los desafíos que hoy tienen las empresas. Son desafíos significativos al tener una multiplicidad así de sistemas y la falta de integración entre ellos. Resultan tanto una pérdida de tiempo, de procesos, incluso con múltiples aplicaciones la información que se necesita para llevar adelante un proceso es inaccesible. Entonces, al tener una falta de dominio de la información, conlleva pérdidas directas, pérdidas indirectas. Las pérdidas indirectas son esto que hablábamos, tiempo, automatización. Las pérdidas que tenemos más directas, si es una empresa todavía utiliza procesos en papel, el costo que lleva el transporte, el almacenamiento. Entonces, la clave reside en tener un sistema que integre todas estas aplicaciones. Estas métricas que vemos en pantalla es un estudio realizado en Estados Unidos, donde indica que el 36% de la jornada laboral de un trabajador está está invertida en buscar información en estos diferentes sistemas para poder continuar el proceso. Pueden ser, y además aproximadamente el 60% utiliza 4 sistemas para buscar esta información, desde una casilla de correo, desde un ERP, desde una base de datos. Entonces, todo este tiempo invertido en buscar esta información, que muchas informaciones se pierden en correos electrónicos, se duplica la información, se resguarda información que no es la última versión, y no tener todo este sistema centralizado, devengan estos retos, ¿no? Estos desafíos. Entonces, ¿cuáles son hoy los drivers para automatizar este proceso y tener un sistema de gestión centralizado? Es digitalizar y automatizar, poder gestionar todo el ciclo de vida de la información y pasar de un almacenamiento a poder tomar decisión en análisis. Y también aumentar la expectativa de los clientes en cuanto al acceso y al uso de esta información. En Estados Unidos son pérdidas millonarias que se pierden por año debido a la mala calidad y la mala gestión de los datos. Esto es un poco la foto completa, ¿no? Hoy las empresas podemos decir que tienen un reto, un desafío en 3 niveles, tanto a nivel operacional, riesgos de compliance, soluciones que no están automatizados, muchas tareas manuales. Desde el lado del cliente, baja la reputación, una mala relación con el cliente, también se pierden muchas oportunidades de negocio. Y desde el lado del empleado, tener que trabajar con diferentes aplicaciones, no tener claros los procesos, se invierte gran cantidad de tiempo en recabar esta información, no tener
los procesos definidos, cuáles son las últimas versiones de los documentos, no tener toda la información a disposición para continuar el proceso y hacer las tareas de forma correcta. Entonces acá ingresa nuestra plataforma, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de Doxys? Bueno, la gestión documental, como decimos, es definir jerarquías, estructuras documentales, qué tipos de documentos son los que tenemos, sus metadatos. Luego tenemos la parte de gestión de procesos, por ejemplo, el módulo VPN para designar y modelar los workflows, definir tareas, cuál va a ser el proceso, el esquema de trabajo, que pueden ser tareas manuales, pueden ser tareas automatizadas. Tenemos el tema de organizar la información, ¿sí? A través de búsquedas, el acceso basado en roles, en permisos, para tener un gobierno absoluto, ¿sí? de la información. También tenemos la parte de colaboración, ¿sí? Se pueden crear workspaces que son entornos colaborativos, que pueden trabajar diferentes o sea, pueden estar dirigidos a diferentes procesos. Y también tenemos toda la parte de integraciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero Doxys tiene la capacidad de integrarse de forma nativa a los principales vendors del mercado y también tiene conectores universales, ¿sí? Y la parte de comprender y automatizar está más ligada a la parte de extracción, IA y demás. Bueno, lo que les acabo de comentar es un poco lo que está acá dentro digamos, de la bolita donde dice Doxys ICA. La verdad que es una plataforma súper potente, como les decía, tiene gestión documental, automatización de workflows, archivado inteligente, y luego está la capa que lo cubre, que es la comprensión del contenido. ¿Qué hace? Acá trabajamos con las mejores tecnologías del mercado para extracción, que son propias, y también tecnologías que son de terceros, ¿sí? Tenemos OCRs con inteligencia, machine learning, aprendizaje automático, ¿sí? SER también cuenta con soluciones propias. Estas soluciones son fruto, digamos, de escuchar a los clientes, escuchar al mercado. Se diseñaron verticales que son para recursos humanos, que ahora Ricardo nos va a contar un poco cómo mejora el proceso de esta área, para la gestión de contratos, trabajar los versionados, la última es descifrar roles, permisos y demás. Y luego, como les comentaba, tenemos toda la parte de integración empresariales. Doxys ICA se integra con SAP, con Salesforce, con SuccessFactors, con Microsoft, con todo lo que es la suite de 365, de Microsoft 365, con Teams. Así que la verdad es una solución súper potente y además lo que ofrece son conectores universales para poder integrarse con otros ERP. Ahora bien, ¿cómo empieza el proceso de Doxys ICA? ¿Cómo funciona esta plataforma? Comienza con una captura, ¿sí? O el cliente o mismo se pueden tener otros requerimientos, como puede ser escanear, subir un documento drag and drop, monitorizar una casilla de correo electrónica, monitorizar una carpeta caliente. Desde ahí se empieza con una serie de mecanismos de identificación, ¿sí? De extracción, por ejemplo, si son facturas, si es un documento no estructurado. Se hace toda la automatización de ese contenido que entra y esto se hace a través de la inteligencia artificial, que es todo el recuadro que está arriba del el escalón superior. Entonces, una vez que ya se tiene embebido esta información dentro del proceso de negocio, se hacen las integraciones o las verticales propias de Doxys, como les mencionaba, de recursos humanos, de contratos, y con la integración de las diferentes plataformas que se tienen las empresas. Todos trabajamos con diferentes plataformas. Y como último, está todo lo que es la parte de abajo, es del Content Services, es la parte de gestión documental, sí, la parte de flujos, de archivado inteligente, de búsqueda, de explotación, y la parte de gobierno, sí, esta parte es clave, es la parte de seguridad para responder a auditorías, ¿sí? Para saber la trazabilidad del documento, de todo lo que se hace, cuáles son las políticas de retención, los cumplimientos normativos. Es una parte muy importante, sí, que tenemos dentro de esta solución. Y como último, me gustaría acá
Igual Ricardo nos va a mostrar cómo es la interfaz de Doxy, ya la van a ver en acción, pero Doxy se puso como objetivo mejorar la experiencia del usuario, traer toda la información a disposición, tener una visión 360 de su proceso, tener a mano, digamos, la documentación que necesitan ejecutarse acciones, tener tareas y control a equipos, poder tener el estado de esas tareas o asignarlas mismos a otros usuarios si hay una tarea que necesita ser ejecutada de manera urgente, tener, por ejemplo, los dashboards acomodados según las acciones que tengo que tomar, por ejemplo, el vencimiento de los contratos, cuáles son los próximos contratos que vencen o que ya vencieron y poder tener toda esa información a disponibilidad del usuario. Así que bueno, acá vamos a empezar un poco con la demostración de Doxy Zika. Recuerden que pueden ir escribiendo las consultas para poder resolverlas al final de la sesión. Bueno, Aldana, muchas gracias, lo has explicado muy bien. Ya no sé si yo tengo que contar algo o no, porque ya lo has explicado todo perfectamente. En la parte de la última slide del proceso de entrada, además de poder monitorizar carpetas, subir, etc., puedes escuchar otras aplicaciones de negocio, ¿vale? Nos podemos integrar con otras aplicaciones a través de servicios web y traer información de otras plataformas. En definitiva, los puntos de dolor, como explicaba Aldana, están centrados en las tareas que muchas veces los usuarios tenemos desde el punto de vista administrativo, de ese día a día, de grabar, de buscar, de archivar, de aprobar, de acceder a diferentes sistemas para tener que hacer mi trabajo, ya sea un empleado o ya sea un cliente o un proveedor. Y ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla y directamente pues voy a mostrar un poco unas pinceladas de Doxys, ¿ok? Entonces, Doxys, como comentamos, es una solución que es totalmente modular. Tienes esos elementos para poder hacer una gestión de todos tus procesos desde cero y luego, si quieres, puedes ayudarte de esas soluciones verticales que lo que te facilitan es el time to market. Desde el punto de vista del usuario y en un contexto global como el que estamos, tenemos que ofrecer diferentes opciones, sabores y colores para que el usuario pueda trabajar. Un usuario puede acceder desde un entorno web, un entorno de escritorio, puede acceder desde un dispositivo móvil. Hay aplicaciones para iOS, hay aplicaciones para Android. También podemos acceder en diferentes idiomas. Podemos integrarnos con las diferentes mecanismos pues, de Active Directory, LDAP, SAML, etc. Y como adelantaba Aldana, lo que se busca es que el usuario tenga a disposición aquella información que él necesita para gestionar su negocio, para gestionar su día a día. Entonces, aquí, como vemos, cuando el usuario entra en Doxys, puede tener un panel que puede estar definido por la propia organización para que vea lo que queremos que vea. Además, puede estar definido pues, por grupos o ámbitos de competencia, o le puedes dar al usuario la posibilidad de que él se configure esos paneles de información, de que él añada lo que quiera. Tú podrías aquí añadir nuevos widgets con diferente información o podrías poner absolutamente la información representada visualmente como tú quieras. En el ejemplo que estamos viendo, pues aquí el usuario en el panel tiene una bandeja de tareas. ¿Por qué? Pues porque dentro de esos workflows que explicaba Aldana, pues puede ser que tú estés participando en determinados procesos y te lleguen a ti tareas, que el sistema te puede notificar con una notificación de escritorio, con un correo electrónico o accediendo a toda la plataforma. Esas tareas te las puede mostrar priorizadas por importancia o criticidad. El sistema puede enviarte alertas o recordatorios. Puede reasignar una tarea si no se atiende en el tiempo que nosotros tenemos establecido, etc. Y yo puedo tener mi bandeja particular con mis tareas o yo puedo estar participando en diferentes grupos. Puedo estar a lo mejor, ser un director de proyecto y estar gestionando distintos proyectos y tener tareas asociadas a esos distintos proyectos. O ser un manager y tener tareas que me vengan de diferentes áreas de negocio, de una parte de recursos humanos, porque hay una solicitud de una nueva posición de trabajo y me está llegando una tarea, o una factura que tengo que aprobar, etc. ¿Vale? Luego el usuario también puede acceder a esas operaciones más recientes, las que ha estado haciendo, o a las búsquedas más recientes, o como decíamos, pues en el ejemplo, imaginad, en un área comercial o en un área jurídico, pues que tú quieras ver los contratos que tienes en curso, categorizados por tipología, o puedas ver aquellos contratos que van a expirar en un tiempo determinado, o las facturas que tienes pendientes de pagar, o las facturas que tienes pendientes de aprobar, o lo que sea. O si tienes incidencias, si eres una persona de IT, podrías conectar determinada información aquí para verla en la pantalla y no tenerte que ir a otro sistema.
una vez más entramos en lo que explicaba Aldana de tener una visión 360 de todo lo que requerimos. Desde el punto de vista de la operativa, pues un usuario en función de sus permisos podría tener diferentes workspaces o diferentes funcionalidades pues para añadir cosas, añadir un contrato, añadir un cliente o conectarte con una aplicación de cliente, añadir un expediente, un proceso, etc. Desde el punto de vista de las búsquedas, podemos hacer búsquedas por diferentes ámbitos, búsquedas globales sobre todo el total de la información que yo gestiono en mi compañía, o puedo facetar o segmentar esas búsquedas. En esas opciones de búsqueda yo puedo estar conectado a diferentes aplicaciones de negocio. Puedo tener una integración con Salesforce y estar accediendo a objetos de Salesforce. Esto es interesante. En un momento dado, imaginad, usuarios que únicamente tengan que acceder a determinada información o documentación que se tenga que archivar, esta información puede residir dentro del gestor documental, que además puede nutrir a otros procesos o servicios dentro de la casa, pero además ayuda a reducir costes asociados a ese licenciamiento de otras aplicaciones cuando por sus funciones un usuario no tiene realmente la necesidad de tener que acceder a esa otra aplicación de negocio. ¿Vale? Entonces, esto al final un poco lo que intenta es, como decíamos y como nos lo venía explicando, poner todo eso en contexto para que alguien pueda hacer algo. Desde el punto de vista, por ejemplo, pues del acceso a la información, pues yo puedo tener acceso a una vista, a una documentación. Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a un expediente 360 de un cliente en el que puedo acceder a una carátula con el detalle que yo quiera. Esta información puede ser que esté trayéndose de otro sistema o la haya asociado yo de alguna manera. Puedo tener esta entidad conectada con Salesforce y podría acceder a la ficha de ese cliente dentro de Salesforce, pero luego puedo navegar por el contenido. Y en el contenido puedo tener distintas cosas. No todo el mundo tiene que ver lo mismo. Yo aquí puedo tener una vista de absolutamente todo lo que hay, de si tiene contratos, de información general asociada. El sistema soporta más de 200 tipos MIME. Yo puedo tener documentos AutoCAD para un ámbito de construcción o ficheros BIM. Puedo trabajar con toda la tipología de documentos ofimáticos. Puedo trabajar con documentos multimedia, ¿vale? Como vídeos, audios, etc. Puedo hacer absolutamente lo que quiera. Podrías tener un ámbito que fuese el de contabilidad. Podrías tener procesos o casos de negocio, que esta información no tiene por qué ser información que yo estoy creando aquí. Insisto, puede ser información que me esté viniendo de otros sistemas. Y como decimos, no todo el mundo tiene por qué ver absolutamente todo. ¿Vale? Tú podrías abrir un documento en un momento dado para ver qué hay, ¿vale? Podrías ver los detalles de ese documento o podrías ver el documento. Y a partir de aquí, pues podrías hacer cosas. Podrías ver versiones si las hubiera, podrías ver las propiedades, puedes ver el uso. El uso es interesante. ¿Por qué? Porque el uso es una manera de poder ver a golpe de clic en qué procesos o workspaces o ámbitos dentro de mi empresa se está utilizando ese documento. ¿Vale? Lo podrías ver de forma muy sencilla. Podrías ver el historial, ¿vale? De todo lo que se ha hecho. Oye, tal persona accedió tal día, modificó esto. Tal persona se descargó el documento si tiene permisos. Es decir, tú puedes ver absolutamente todo lo que quieras relativo a este expediente. Pero además puedes establecer lo que se llaman políticas de retención. Las políticas de retención están asociadas a, oye, el tiempo que quiero que se conserve este documento dentro de la plataforma y qué quiero que se haga con él cuando se vence ese tiempo. Esas políticas pueden estar impuestas por una normativa legal o pueden estar impuestas por directrices internas de la compañía. Pero eso te permite tener ese gobierno de la información desde el punto de vista de la gestión de tus activos, ¿vale? Documentales. Dicho esto, dentro de la plataforma, como explicaba Aldana, yo tengo una serie de soluciones verticales. Puedo tener la parte de la solución de gestión de contratos y en esa gestión de contratos, pues bueno, si yo por aquí, por ejemplo, abro, en este caso, una tarea de revisión de un contrato, yo podría ver aquí pues el flujo del contrato, qué tareas se han realizado o por dónde está. Puedes tener integrado esto con soluciones de firma para poder integrar esas capacidades de firma dentro de la plataforma, asignar recordatorios, cambiar prioridades, asignarle la tarea a alguien, ¿vale? Manualmente, etc. Esto, gracias a las funcionalidades o a las capacidades de inteligencia artificial que nosotros ya veníamos incorporando en la plataforma y que desde el mes de septiembre hemos lanzado nuevas funcionalidades, lo que hacen es ofrecer mayor potencial al usuario desde el punto de vista de la gestión. Para ello, voy a compartir una presentación con una serie de vídeos o
o casos de uso. Aunque hoy lo vamos a ver así, nuestro equipo de preventa, como digo, esto es muy reciente, está implementando estas funcionalidades para que las podamos enseñar en vivo. Así que si tras esta sesión hubiera alguien que estuviera interesado en entrar en más detalle en este tipo de cosas, podríamos verla. Por poner unos ejemplos de casos de uso, ¿vale? Pues nosotros nos encontramos casos de uso típicos que estén ligados a clasificar, cuando alguien tiene que entender qué es cada cosa para ver qué tiene que hacer. Después de que haces esa comprensión, tienes muchas veces que extraer información. O cuando tienes una documentación que tienes que analizar, tienes que preguntar, tienes que poder interactuar con tus sistemas y aplicaciones pues, con búsquedas basadas en un lenguaje natural. O muchas veces tienes que crear cosas nuevas dentro de la plataforma, crear un expediente, crear un flujo. Y gracias a la inteligencia artificial, como vamos a ver en los siguientes píldoras, podemos asistir y podemos ayudar al usuario a hacer esas tareas de manera más sencilla. En el caso, por ejemplo, que vamos a ver ahora, pues nosotros dotamos al usuario de herramientas, al usuario de negocio, que le permitan iniciar o gestionar procesos sin tener, cuando no sea necesario, dependencia con otras áreas de la compañía. Al final lo que le damos son herramientas o asistentes para que el usuario pueda hacer determinadas actividades de forma muy sencilla. En el ejemplo que estamos viendo, un usuario está utilizando un asistente de IA que tenemos integrado en Doxis y le está pidiendo al sistema que por favor le ayude a crear un proyecto o una estructura de carpetas para un proceso de construcción lo más rico posible. ¿Esto para qué te sirve? Te sirve para facilitarte la tarea. Él te puede crear esa estructura y eso no significa que sea algo rígido. Es algo que yo luego voy a poder modificar, no es estanco, pero me facilita enormemente la labor. Incluso desde un proyecto que iniciase de cero o alguien que quiere normalizar o quiere establecer unos procedimientos de calidad, podría nutrirse de estas funcionalidades para, en ese primer ejercicio, agilizar esa tarea de creación que le permita crear esos procesos de calidad internos y esa gestión del día a día. Aquí lo que hemos visto es eso, cómo creaba esa estructura y cómo podemos luego pues modificar esos datos que yo tengo informados, pues ya sea por asignados, ya sea por subcarpeta o por carpeta. Yo podría también eliminar determinadas carpetas o añadir lo que quisiese. ¿Ok? Si vamos a ver los beneficios, pues son claros. Es un tema de ahorros de tiempo, es algo sencillo que puede hacer casi cualquier usuario y es una tarea que está automatizada. Y desde el punto de vista también, nos nutrimos de esas ventajas que te ofrece la IA y ofrecemos una interfaz gráfica amigable para que el usuario pueda hacer esos trabajos. ¿Vale? Otros casos, por ejemplo, serían los de clasificación y extracción. Aldana antes explicaba en la diapositiva, oye, tenemos la parte del inbound, de la entrada, pues que te llega la documentación y demás. Imaginaos un caso en el que yo estoy monitorizando una carpeta o estoy monitorizando un correo o estoy subiendo un batch de documentos como lo que estamos viendo aquí. Aquí el sistema lo que va a hacer es cargarlo, lo carga. Va a aplicar unas técnicas de análisis y lo que va a hacer es darle al usuario, lo primero, una categorización de esos documentos. Esa categorización lo hace en base a unos niveles de confianza, umbrales de confianza, y le agrupa y le presenta esa documentación al usuario para poder hacer cosas. Aquí en el vídeo lo que estamos haciendo es mostrarlo de forma manual, pero esto se podría articular de forma automática, es decir, que fuese un proceso desatendido. Una vez que se ha encargado, el usuario va a ver qué es lo que ha hecho el sistema y el sistema lo que nos va a mostrar es que ha categorizado los documentos y los agrupa pues, por diferentes tipologías. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto es muy interesante porque cuando el sistema hace esto, lo que podemos tener por detrás son acciones asociadas. Esas acciones, estos que están en rojo, pues pueden tener asociados directamente que se le hace un proceso por detrás, porque estamos viendo que son reclamaciones. ¿Ok? Y en función de un análisis de sentimiento, que como vamos a ver el sistema es capaz de hacer, podemos ver si el contenido de ese documento tiene una connotación negativa. Y esto, aparte de hacer ese análisis de sentimiento, es lo que lleva asociado por detrás que tú puedas lanzar automáticamente una tarea, pues imagínate, al área de Customer Care. Aparte de extraerte determinados datos que tú vas a necesitar para el inicio de ese expediente. Aquí vemos cómo engancha con ese flujo de trabajo y cómo le llega una tarea a alguien para que haga algo. Vemos el flujo y vemos el punto en el que está, en la parte de análisis de contenido. ¿Ok? Y bueno, y esto es un poco otro ejemplo más que, como veis, está asociado a las cosas que hacemos las personas en el día a día. Voy a pasar al siguiente.
Bueno, en definitiva, yo creo que los beneficios y las ventajas son más que manifiestas, ¿no? Te ayuda a hacer esa clasificación, te ayuda a detectar cosas de manera muy sencilla pues, relacionadas con la percepción que, en este caso, el ejemplo que veíamos, tienen tus clientes y está a la mano de cualquier usuario dentro de la organización. Este otro ejemplo, por ejemplo, que vamos a ver, pues es también un ejemplo en el que el sistema te permite extraer información. Me llega un documento, aquí lo está haciendo de carga manual, y el sistema coge, identifica lo que es y automáticamente me va a extraer de cada documento la información que se necesite. Aquí, pues es un contrato de un residencial de construcción. El sistema te extrae los datos que yo he definido, que yo necesito para mi proceso, incluso los firmantes de ese contrato y la fecha de firma, y te hace un breve resumen. Esto, enganchando con alguna de las soluciones que explicaba Aldana, por ejemplo, de gestión de contratos, es interesante, porque, por ejemplo, esa solución de gestión de contratos o ese vertical te permite, desde que te llegue una solicitud, que puede ser interna o externa, hasta el proceso de redacción y aprobación de ese documento con las partes y las contrapartes, incorporar ese proceso de firma digital con DocuSign, con Validate ID, con Adobe Sign, con Signature, con lo que queramos, y toda esa gestión del ciclo de vida que tenemos por detrás y toda esa representación, por ejemplo, en los dashboards de las informaciones de los KPIs que son importantes para mí desde el punto de vista de negocio. Otro caso de uso está ligado pues, a la gestión de activos multimedia, pues que tengamos vídeos, que tengamos audios, que, bueno, pues gracias a esas funcionalidades que ofrece Google de Speech to Text o Amazon para transcribir o los servicios de Azure Media, pues podemos hacer una extracción asistida por inteligencia artificial. El ejemplo que vemos aquí, si no me equivoco, lo que estamos haciendo es cargar un vídeo. Este vídeo que estamos cargando es una entrevista que hicimos a uno de nuestros clientes del Museo Natural de Historia de Londres, con el que tenemos un proyecto muy grande y muy retador por delante. Y hablábamos con unas de las personas de la organización, ¿vale? Con el responsable. En este contexto, el sistema lo que es capaz de hacer es extraerte todos esos datos que hay por detrás, todo ese texto, y no solo a nivel de palabras, sino también podríamos hacer un análisis de lo que son las imágenes y sacar determinada información relevante. Pues, por ejemplo, en un caso de uso, en un caso de seguros, que te suban una fotografía de un siniestro y el sistema sea capaz de analizar y sacarte la imagen, el modelo del coche, la matrícula y leer los metadatos administrativos y guardarte también la geolocalización de ese evento, ¿vale? O en este ejemplo que tenemos aquí, pues asistencia a la traducción. En ese contexto global que decíamos, o cuando estás trabajando con documentos o con información que tiene diferentes idiomas, pues tú podrías tener integrado dentro de la plataforma mecanismos para que el contenido que tienes, entra, cargas o tienes que procesar, pues te ayude a traducirlo. En el ejemplo que vemos, pues bueno, hay integradas una serie de idiomas y lo que está haciendo el sistema es hacer la traducción al idioma que ha seleccionado. Esto lo estaba mostrando un compañero mío el otro día en una presentación junto con el responsable de producto y nada, y estaba mostrando pues un documento en castellano y lo tradujo al inglés, ¿ok? Como veis, pues es otra de las funcionalidades que permite el sistema. La parte de extracción inteligente, pues al final, una vez más, impactan esos costes directos que tenemos en la organización. Y bueno, el ejemplo, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pues yo podría cargar unos tickets o unas facturas y que al compañero del departamento, al comercial, por ejemplo, que tiene que subir esa información, pues le ayude a hacerlo de forma automática y que esto luego por detrás pues vaya al departamento financiero para que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Que tenga que resolver. Como veis, todos los ejemplos siempre están enfocados a la experiencia del usuario, a reducir los costes directos que tenemos en ese día a día y a reducir los costes indirectos que muchas veces también tienes asociados, que están principalmente vinculados a el tiempo que la gente dedica a hacer según qué cosas. También hemos incorporado un asistente, nuestro asistente Doxy, que se integra con las herramientas ofimáticas y que tú puedes invocar, ¿para qué? Para que te ayude a analizar o a iniciar o a archivar o a hacer lo que toque en cada caso. En el ejemplo que vemos,
nosotros lanzamos el asistente, abrimos un prompt, le podemos hacer preguntas o incluso lanzarle que haga un análisis del contenido y el sistema te va respondiendo. A partir de las preguntas que tú haces, si tienes un documento de 100 páginas, pues el sistema es capaz de darte esa información que tú necesitas tener, que es clave para ti, para tomar esas decisiones o hacer lo que toque y poder iniciar o hacer las actividades que convengan en ese caso. Pues aquí le dice, oye, ¿qué es esto? Pues le dice que es un contrato que está firmado por X partes. ¿Cuándo inicia el contrato? Pues en tal fecha. ¿Qué obligaciones tiene la parte A y la parte B? Pues estas otras. Pero además luego ya, después de eso, le puedes decir, venga, pues créame un workspace o encuéntrame el workspace si ya está creado y asóciame esa información. Y es capaz de subirte el documento a la carpeta que corresponda o de volcar la información que toque en cada caso, como estamos viendo aquí, ¿vale? Si avanzamos, pues aquí, en este ejemplo, pues es un ejemplo en el que tú le interrogas sobre un documento, que en este caso es texto manuscrito, que ya sabéis que es uno de los grandes retos desde el punto de vista de la extracción. Y al igual que en el caso anterior, tú puedes interrogar al sistema. Oye, ¿qué es lo que estoy viendo? Pues aquí le pregunta al compañero, ¿qué es lo que estoy viendo? El sistema le va a decir, oye, pues es una carta dirigida de fulanito a menganito en el que le está pidiendo pues hacer un cambio de una póliza de seguros. Y bueno, y de la misma manera tú podrías llegar y lanzar actividades por detrás. ¿Ok? Entonces, who will be the new policy holder? Pues tú le haces la pregunta al sistema y el sistema te va a responder y vas a poder facilitar la gestión que tiene el usuario y la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma. ¿Ok? Aquí, bueno, el sistema le hace esas preguntas y luego por detrás, pues como en el caso anterior, podríamos hacer pues que esto se archivase o que abriese el workspace o que lanzase una tarea o que hiciese, en definitiva, lo que necesitásemos hacer dentro de esa operativa de negocio. Aquí en el ejemplo que vemos es una integración con correo electrónico, no con una imagen escaneada que era la anterior, un PDF o un Word, sino un correo electrónico, que de la misma manera igual, pues el sistema o podríamos hacer que este tipo de funciones fuesen automáticas, como hemos mencionado. Aldana decía, oye, podemos monitorizar una cuenta de correo o podemos directamente apoyarnos en el asistente, que él ya de primeras, en este ejemplo, te está dando dos opciones, ¿sabes? He encontrado un número de póliza de seguros, debería de hacer una búsqueda en Doxis o debo de crear un proceso en Doxis. Nada, tú aquí luego le puedes preguntar lo que quieras, puedes elegir las opciones y en este caso lo que está haciendo es buscar esa póliza, asociar la información y esto puede estar, como decíamos, aquí archiva el correo y esto puede estar asociado en un flujo de trabajo o iniciar un flujo de trabajo, que es el ejemplo que estamos viendo. ¿Okay? Y como veis, ya por último, pues las búsquedas basadas en un lenguaje natural. Es decir, aquí nosotros podemos beneficiarnos de la IA pues para interrogar directamente al sistema en el buscador, no solo para buscar, sino para poder lanzar pues acciones dentro de mi sistema. ¿Vale? Este sería el último ejemplo. Aquí, pues el usuario, como comentamos, o podrías desde el buscador hacer la búsqueda que quisieses o podrías directamente desde aquí lanzar actividades. Y yo creo que con esto ya un poco tenemos esa visión que esperemos que haya sido interesante para vosotros y le voy a dar paso a Lara. Te agradezco a todos por su tiempo. Ricardo, una vez más, gracias por A acompañarnos. vosotros. La verdad que, bueno, esta es la última webinar que damos desde AMIPRO en el año, ya estamos cerrando el año, la verdad que fue muy positivo. En el transcurso de los próximos días vamos a estar enviándoles información, presentación y adicional información que les puede servir también para profundizar en Doxis. Les repito, acá tenemos nuestros contactos, estamos a disposición, nuestra agenda está a disposición para lo que necesiten. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias y estamos en contacto.